economista Carlos Cuello, con quien vamos a conversar sobre todos estos temas en el ámbito económico. Buenos días, Carlos, ¿cómo están las cosas? Buenos días, Leandro. Encantado de estar aquí contigo, temprano para comenzar el día. Sí, sí. Alexander Pérez. El mismo que viste cárcel. La bazooka. Mira, Carlos, ¿cómo, así empezando el año, cómo ve las cosas en el plano económico? Mira, para comenzar uno tiene que ir a donde quedamos antes. Y por lo que se tiene ya como cifras preliminares, el año 2022 para la República Dominicana fue un buen año en medio de todo. Muchísimo mejor de lo que se podía esperar. Comenzamos con nubarrones. Recuerda que la guerra de Rusia empezó en y febrero. Ucrania empezó en febrero. El año 2021 fue un año de recuperación y la recuperación no trajo como, digamos, efecto no deseado la inflación, pero hubo una recuperación de la economía. Y siguió todavía el problema de la cadena de suministro, los fletes, recuérdate que estaban 5 y más, 6 veces más caro. Ya los fletes han bajado, pero lo que agregó incertidumbre en 2022 realmente fue la guerra de Rusia-Ucrania y los precios de la materia prima, sobre todo el petróleo, ¿no? Sin embargo, este año arrancamos con incertidumbre. Yo creo que lo más preocupante de este año es la incertidumbre, que no se ha logrado despejar. La guerra continúa y ya la guerra se ha extendido más allá, va a cumplir un año ya prácticamente, ¿no? En febrero. Los precios del petróleo se han estabilizado en un rango entre los 70 y los 80 dólares. Y yo te diría que hemos aprendido a convivir con la crisis, ¿no? Hemos integrado los riesgos dentro de lo que es el comportamiento normal de la economía. De todo modo, este año, estamos comenzando el mes de enero, tú conoces lo que son las cabañuelas, este mes parece que ha arrancado bien. El dinamismo que logró la economía al cierre del año, noviembre y diciembre, no se ha detenido. Aunque hemos tenido días festivos en este mes, ¿no? Pero tú sabes que los días festivos hay que buscarle, ya no es como antes, que eran días perdidos. No, ahora no, ahora son productivos. Hay actividades, claro. Bueno, sin ir más lejos, estaba viendo unas declaraciones del gobernador del Banco Central que el 33% de lo que fue el crecimiento de la economía para el año pasado fue responsabilidad del turismo. Aunque yo no creo mucho en las cifras que están saliendo, porque yo vi la tabla de los países que tuvieron mejor desempeño en el plano económico y República Dominicana no está, de la Organización Mundial del Turismo. Y yo veo aquí que fue y República Dominicana yo no la vi en la tabla de la Organización. Bueno, pero recibimos más de 7 millones de turistas, visitantes no residentes, turistas en definitivo. Y más de 1 millón, casi 1,5 millones de cruceristas, ¿no? Es un récord, ¿eh? Se estima que los dólares ingresados por concepto de turismo representan más de 8,000 millones. Y el turismo ya se perfila como uno de los grandes generadores de divisas. Bueno, uno de los tres. No, sí, claro. Tercer generador de divisas. No hay lugar a duda que el turismo nuestro tuvo una gran recuperación, pero la economía en su conjunto es un sector, ¿no? Si tomamos la cifra, en estos días han estado apareciendo tanto del Foro como del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Ya antes la CEPAL había ofrecido su informe preliminar. La economía dominicana el año pasado creció a un 5%. Todavía el Banco Central no ha dado la cifra oficial, pero fue en torno a un 5%. La CEPAL nos da un 5 y 5.2. 5,1. 5,1, sí, exacto. Y el Banco Mundial. Exacto. Y la CEPAL nos proyectó 4.6 para este año. En medio de un panorama que la región no va a llegar ni a un 2. Bueno, pues en esta semana tuviste lo del Banco Mundial y la del Fondo Monetario Internacional. El Banco Mundial nos proyecta a nosotros 4.9, prácticamente un 5. 4.8 hay que dar el Banco Mundial. El fondo... Creo que un periódico se equivocó y puso... Fue 9, pero como quiera. Es 4.8. Como quiera, da más que la CEPAL.
da más que la CEPAL, Sí, sí. y eso es casi un 5. Ujú. Fíjate que el mérito de ese, si logramos, por supuesto, porque son proyecciones, ¿no? Ujú. Pero el gran mérito de este resultado no está en que es dos dígitos, un dígito más o menos que el año pasado, es en el contexto en que se produce. Una economía mundial que tú sabes bien que tiene, la economía global, según lo dice el foro, tiene en su contra la inflación que no se va a detener este año. Estados Unidos está cerrando con una inflación cercana a un 7%, 6.5 creo. Tengo entendido, vi que los organismos internacionales calculan que la inflación va a estar latente hasta abril, mayo del próximo año. Exacto, o sea, una inflación que no se va a detener. Alza de tasa para contrarrestar los efectos de la inflación, que lamentablemente van a afectar lo que es el financiamiento, sobre todo de los países en economías emergentes, ¿no? Ese es otro de los grandes problemas. El conflicto que va a seguir. Sí, claro. Y la incertidumbre. De hecho, el secretario general de la ONU dice que él no ve en el corto plazo una solución al conflicto. Claro. Y la incertidumbre que agrega esa situación de que hoy cualquier acontecimiento, en medio de una guerra, cambia por completo el panorama, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la materia prima, es posible que la materia prima experimente en alza, porque hay otro problema también, y es que después de esta guerra de Rusia y Ucrania, que evidentemente es una invasión a un país soberano, Claro. los países han vuelto a rearmarse, a invertir en armas. Alemania, Todos. Japón. Estados Unidos aumentó un 5%. Bueno, la mayoría de los países van a aumentar un 2%, Estados Unidos aumentó un 5%. Pero tú tienes países que el secreto de su éxito económico fue precisamente la limitación en armamento. Japón y Alemania, que fueron dos grandes derrotados en la Segunda Guerra. Sin embargo, pasaron a ser la segunda economía más grande del mundo. Gracias a que se les limitó la posibilidad de invertir en armamento. Sí. Pero ahora esos países, todos, la OTAN en general, incluso a Japón, que tenía eso de manera constitucional y que la población no transigía en eso, va a invertir muchos recursos en armas. Es que la economía se desarrolla en la paz. La guerra no se desarrolla la economía. De la guerra puede surgir un polo económico. Y si quieres garantizar la paz, prepárate para la guerra. Exacto. Entonces, fíjate que esa inversión en armamento van a dejar a los gobiernos cada vez menos recursos, ¿no?, en lo que son su presupuesto, para atender otras necesidades del desarrollo, que sí son prioritarias para el desarrollo. Entonces, eso te configura un panorama que el Foro Económico Mundial lo calificaba ayer de muy preocupante. Y también el Banco Mundial y el Fondo, todo, con otras palabras, de alguna manera lo califican como muy preocupante, ¿no? Es en ese contexto donde la economía dominicana se perfila como una de las economías que tiene mejores perspectivas de crecimiento, entre un 4.5 y un 5, casi lo mismo que este año, ¿no? En ese contexto, yo creo que sería un buen logro para una economía como la nuestra, que por más que se diga, es una economía muy vinculada a lo que son actividades limitadas, hasta cierto punto, ¿no? Claro, aquí hay que tomar en cuenta el comportamiento de la economía de Estados Unidos. Fíjate que todas las grandes economías, todas se van a ralentizar. China va a crecer en torno a un 4%. En década, por primera vez, 40 años. Va a caer por debajo de 5. 40 años. Esa es su tendencia, ¿eh? Sí. Pero todavía tampoco eso es seguro, ¿eh? Todavía podría caer más por el lío del COVID-0. Bueno, ellos acaban de levantar el COVID-0, pero ahora resulta que es Occidente que le ha puesto a ellos limitaciones. Ellos están incómodos con la situación, ¿no? O sea que la economía china es ralentizada, ¿eh? La economía norteamericana con una expectativa de menos de un 1, todas las proyecciones de 1.7, ¿no? Menos de un 2, perdón.
Podría ser 0.9, porque es que con la incertidumbre que hay, las proyecciones se hacen con unos rangos de variaciones. El problema está que está en pleno empleo. Por suerte. Ahora mismo está en 3.5 el desempleo. Y su nivel más bajo creo que en 50 incluso algunos analistas prevén que la Reserva Federal pudiera retomar fuertes alzas, porque a pesar de las medidas restrictivas que han tomado, la economía norteamericana termina el pasado año casi en pleno empleo y con unos niveles salariales que ellos califican como óptimos. Y entonces ellos dicen que para bajar la inflación necesariamente tiene que bajar el consumo. Si no baja el consumo, no baja la inflación. Pero entonces esto sube el desempleo. Ese es el efecto no deseado de la política monetaria, ¿no? De todos modos, la ralentización es lo que se espera para las grandes economías. La economía europea también, en la misma situación, afectada, impactada por la guerra, el problema de la energía, que sigue latente, y los problemas también que tienen que ver con lo que es el medio ambiente. O sea, fíjate que hay muchos factores de riesgo y nosotros en el Caribe estamos en el mismo trayecto de los huracanes y todos los fenómenos meteorológicos, ¿no? Pero en medio de todo de este contexto, se prevé que la economía dominicana, repito, tenga un crecimiento entre un 4.5 y un 5%, 4.6 la CEPAL, 4.8 el Banco Mundial, y lo más importante es que arrancamos el año también con buenos niveles de reservas, más de 14.000 millones, sí, 14.300, 400 millones de reservas internacionales. El año pasado tuvimos un tipo de cambio, una apreciación cambiaria. Posiblemente este año tengamos alguna depreciación ligera. De hecho está subiendo, porque ayer me estuvo diciendo un amigo que es empresario que él compró, creo que fue a 57 y algo. Sí. No, se prevé, y tú recuerdas que en las proyecciones de presupuesto se estima que habrá una depreciación en torno a un 3%, ¿no? Este año fue una revaluación de 3 puntos y tanto. Entonces, pero eso no va a impactar negativamente. Claro, se puede depreciar si el Banco Central lo permite, porque con los niveles de reserva que tiene el Banco Central, si decide inyectar dólares, puede frenar cualquier alza. Ahora, esa no sería una política monetaria apropiada, porque justamente el Banco Central está retirando peso, está reduciendo la circulante por medio de alza de tasa de interés. Si tira dólares va a reducir más, entonces, y eso buscando como objetivo mantener la apreciación cambiaria o el tipo de cambio estable, lo que podría llevar la economía a un escenario recesivo o de desaceleración en lo inmediato, ¿no? Un efecto no deseado. Es todo lo contrario. El Banco Central tiene un objetivo meta inflación de 4% con un 1% de rango de variación. Lo ha mantenido desde el año 2002 y lo ha logrado en la mayor parte en estos últimos 10 años. Y en promedio está en el nivel más bajo. Este año vamos a terminar con una inflación en torno a un 7%. La inflación a diciembre creo que estaba en un 7.5. Podría ser en torno a un 7, ¿no? El Banco Central estima que a más tardar al finalizar el primer trimestre, el segundo trimestre de este año, ya habrá logrado su objetivo meta inflación. Si logra su objetivo meta inflación, podría... ¿Y cuál es para este año? No es el mismo, además tiene 4. Pero, obviamente, este año también era un 4, el año pasado. Porque es que yo vi que en el informe del Banco Mundial dice que el petróleo pudiera estabilizarse, no recuerdo en cuánto fue, creo que fue $65, algo por ahí, no recuerdo bien, pero que eso es sujeto a que no surja otro incidente como pasó el año pasado, que dispare los precios. Claro. O sea que en una economía políticamente normal, los precios del petróleo se estabilizarían. Pero en caso que haya otro incidente, pudieran remontar. Incluso decía que en el caso de los commodities, con el asunto de la recesión, los países de Sudamérica van a ser duramente impactados
porque la recesión pudiera tumbar los precios tumbar el consumo y entonces llevar a que se caigan los precios de los commodities. Entonces decía que estos países que viven de turismo, zona franca y eso, pudieran ser menos afectados. Y yo digo, ya en un análisis personal mío, que en el caso, por ejemplo, del turismo, quizá no se caiga tanto, porque en los países desarrollados, como Europa, Estados Unidos, Canadá y esos países, la gente hace una apropiación personal de todo el año para sus vacaciones. Sí, lo que más pudo afectar el turismo este año fue la inflación, porque la inflación le resta poder de compra al ingreso. A nosotros creo que nos favorece mucho la estabilidad política y social y económica, sobre todo la estabilidad social. Claro. Y político, porque si tú te pones a ver ahora, nosotros estamos recibiendo más turismo que países como Colombia o como Argentina, con problemas de inflación. No te voy a decir que México, pero México ha sido muy afectado con los problemas de Sí, inseguridad. Muy. Entonces no descarte que ese turismo se esté volcando hacia esta parte del Caribe, que conjuntamente con Costa Rica y Panamá somos de las economías más estables política y socialmente, ¿no? Entonces, tú hablabas ahorita de la normalidad de lo que es el clima político y social. Eso va a ser difícil de lograr. Va a ser difícil porque la gente está llegando a un momento de desesperación. Entonces, el problema cuando hay un escenario así es que la gente de repente confía en un redentor que le promete lo que no lo va a cumplir. Fíjate el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, ¿no? Hay otros gobiernos de inclinación hacia la izquierda que han ganado el poder, pero aparentemente han buscado una diferenciación, el caso de Chile, por ejemplo, o el de Colombia también. Lula ya por lo menos es un gobernante experimentado. Hay un escritor que dice, Carlos Alberto Montaner dice, que hay una izquierda vegetariana y hay una izquierda carnívora. Ajá. Entonces él dice que la izquierda vegetariana son Lula, Petro, Boris, y que la carnívora... Sí, y que la carnívora son Cuba, Nicaragua. Él hace esa diferenciación entre la izquierda carnívora. Entonces, esa izquierda que ha ganado terreno en Sudamérica es la izquierda vegetariana, porque la carnívora está aquí en Centroamérica. La de ANLO. Sí. O la de Argentina. Sí. O sea, que no van a llegar a esos extremos, ¿no? Aunque se apoyan, son solidarios sobre todo, ¿no? Oye, parece mentira, pero Argentina está pasando un momento de... La inflación está en... 90 y pico. Sí, pero una cosa, un país tan rico como ese, y de muchas... Pero ese país está ahí como Haití. Está como Haití, siempre apostando a lo peor. No insulte. No, yo digo siempre apostando a lo peor, porque Haití cayó en una debacle porque siempre venía apostando a lo peor. Argentina sigue apostando a lo peor, porque esa gente, ese populismo, ellos han apostado al populismo, y mientras estén apostando al populismo, Argentina va a estar sumida en Pero es una herencia de Perón. Sí, claro. Por eso digo, la inflación en Argentina es estructural, es una enfermedad, ya es endémica. Logran un poquito de un respiro, pero vuelven otra vez a caer. Yo recuerdo, Carlos, que la gente no sabe lo que son los fondos buitres, pero cuando estaba la crisis de los fondos buitres en Argentina, yo participé de un programa y ellos estaban acabando con lo que Macri estaba haciendo, y yo les decía a ellos, Argentina tiene dos opciones, o seguir lo que Macri está haciendo, o caer en la hiperinflación otra vez. Y me cayó todo el mundo arriba, y yo le decía, ese camino que está tomando Macri es lo más saludable a la economía argentina, independientemente que son recetas difíciles. Y yo le decía, si usted tiene un problema en el corazón,
hay que operarlo corazón abierto para sacarle el problema. Argentina tiene un problema en el corazón y si no le hacen una cirugía de corazón abierto, Argentina va a caer en una pobreza extrema. Y así ha sido. Y de eso hace como 6 o 7 años. Es que la gente cree que tener riqueza, tener muchos recursos naturales es una garantía para el desarrollo. Y no es así. No, al igual que en cualquier empresa. Argentina es el mejor ejemplo. Sí, y Venezuela. Exactamente. Venezuela mejor todavía. Mejor todavía. Que ha caído en una pobreza de según se estima, más de un 50%, algunos dicen que hasta un 80%. Pero la prostituta más cotizada aquí son las venezolanas. Bueno, pero además, más de 6 millones de gente. Un país rico. Sí, pero más de 6 millones que ha dejado el país. Entonces, óyeme, ¿qué sistema? ¿Cómo tú me presentas la cara bonita de un sistema donde 6 millones de gente se va y lo que se queda, la mayoría está en la pobreza? No puede ser. Eso algo anda mal. Claro. No me podrá decir que es culpa del enemigo, como el caso de Cuba. Sí, pero es que usted tiene que saber antes a quién se echa de enemigo. Claro. Porque si tú desafías a quien tú sabes que necesita y te alías a quien tú sabes a quien tú esperas que te va a llevar donde tú quieres, porque todo el mundo aspira a lograr mejores condiciones de vida para la población, para el pueblo. Eso está claro. Entonces, después tú me dices que el culpable de tu desgracia soy yo, a quien tú pateaste. No. Si algo uno tiene que aprender en política, digo, yo sé más política que tú, ya estamos hablando de disparate tal vez, pero en política tú tienes que saber contra quién te va. Los riesgos que representa cada paso. Claro, exacto. En política eso es fundamental. Claro, claro. Pero de todos modos nosotros, en medio de todo, tal vez con las dificultades que hemos tenido que enfrentar para llegar a donde estamos, luce que el panorama dominicano ha llegado a un momento donde hay una relativa estabilidad política y social. Aquí han jugado un papel muy importante los programas sociales, con las limitaciones que tú sabes que se están apoyando, porque el gobierno en materia de recursos tiene muchas limitaciones, a tal extremo de que tú ves que los presupuestos se están aprobando todos con déficit en torno al 3%, y eso está aumentando el endeudamiento. Días atrás, no sé si tú viste que el ministro de Hacienda decía que habíamos bajado el coeficiente de la deuda, lo cual es cierto. En relación al PIB. En términos relativos. En relación al PIB. Pero con el PIB no es que tú pagas. Para tú pagar tú necesitas los ingresos, claro, las recaudaciones. Entonces cuando tú vas a las recaudaciones, más del 20% de los ingresos se destinan a pagar servicios de la deuda, a pagar intereses. Y en la medida en que las tasas siguen subiendo, los intereses o el servicio de pago de la deuda se va a ir incrementando. Tengo entendido que el renglón de pago de la deuda ya está casi equiparado. Después de educación. Casi, muy están casi equiparados. Sí. Educación, sí. Porque educación está en 4% del Producto Interno Bruto, que es más del 20% del presupuesto. Y el pago de la deuda está en 3.6 por ahí. Las dos partidas que representan más del 20%. Presupuesto. Más del 20%. El presupuesto. Cada una, o sea, casi la mitad del presupuesto, las dos partidas. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Mira, deber no es malo. No. Siempre y cuando tú haga un buen uso o invierta esa deuda y esa inversión te retorne. Esa es la lógica del crecimiento en las empresas. ¿No? Temo decía cuando estaba en economía que lo importante es que el flujo sea siempre mayor en el ingreso que al egreso. Y lo que estamos hablando, que genere unos ingresos con los cuales tú puedas hacerle pago a la deuda. Pero en este caso estamos endeudándonos para pagar déficit, gasto corriente, y prueba de ello es que cuando tú buscas el presupuesto, el gasto de capital es de menos de un 15%, entre un 12 y un 13%. O sea, el gran sacrificado ha sido el gasto de capital. Esta economía exhibe el dinamismo que nosotros estamos resaltando. ¿Tú sabes en gran medida por qué? Por la inversión privada, que representa más del 85% del Producto Interno Bruto. Sí, la inversión privada. Claro, el capital privado. Y otra cosa, ¿de dónde salen los recursos que recibe el gobierno?
¿De dónde salen? ¿Quiénes pagamos los impuestos? Claro. El sector privado. Entonces, el contrario a lo que mucha gente cree, es verdad, el Estado tiene un rol en la economía, porque ofrece servicios, tiene inversiones, tiene grandes empresas, bancos, refinerías, pero esas empresas deben ser administradas con criterio eficiente. Algunas de ellas lo están logrando, ¿no? Porque si no se logra la eficiencia productiva, entonces no importa que sea del Estado o que sea del sector privado. Claro. ¿Qué puede garantizar mejor el sector privado? Bueno, como está al margen de lo que es el clientelismo, puede garantizar una mayor eficiencia. Y el Estado, entonces, el Estado se beneficia, tú recuerdas lo que fue Corte. Sí, claro. Trabajaste incluso. Cuando el Estado, el solo hecho de que el Estado deje de pagar el subsidio y de mantener un gasto insostenible, ya está ganando. Pero si encima de eso recibe impuestos, exacto, entonces doble la ganancia. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti. Ha sido una conversación muy productiva, porque siempre a la gente hay que edificarla a principio de año, sobre todo estos temas de la economía nacional. Así que muchas gracias, Carlos. Gracias a ti y a los amables telespectadores. Retornamos.